tardes, bienvenidos a Impuesto 1. En esta tarde estaremos compartiendo algunos conceptos importantes que debemos conocer para poder tener dominio de lo que es la materia tributaria. La materia tributaria es muy extensa, es una materia muy hermosa y de la cual mucha gente desconoce aún a estas alturas del partido. ¿Por qué? Porque ellos dicen, ¿por qué tengo que pagar impuestos? Todo ciudadano que viva en la República Bolivariana de Venezuela está obligado a pagar, a contribuir con los impuestos. De allí que vienen, ¿por qué esa obligación? Bueno, porque nosotros somos personas que debemos contribuir con el gasto público. Y el ingreso tributario es una manera que obtiene el Estado de una manera ordinaria para poder obtener sus ingresos. También podemos tener el ingreso extraordinario a través de lo que son las fuentes de petróleo. Pero para poder sustentar lo que es el gasto burocrático de todo el Estado venezolano, debemos contribuir con los impuestos, las tasas y contribuciones. ¿Cuáles son esos impuestos, tasas y contribuciones que conforman el tributo venezolano? Bueno, pueden ser el impuesto al IVA, el impuesto sobre la renta, retenciones de impuestos sobre la renta, lo que pagamos en la alcaldía. Hay unas que tienen contraprestación directa, ¿sí? Cuando usted, por ejemplo, paga el aseo, usted recibe una contraprestación directamente, ¿sí? Pero hay otras cosas que usted no va a recibir la contraprestación inmediatamente, como el caso del impuesto sobre la renta. Usted va a contribuir con un pago, pero usted está contribuyendo a pagarle los sueldos a los funcionarios que trabajan a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel municipal. Entonces, no así, por ejemplo, otras tasas, otros tributos, perdón, tales como las tasas que usted compra cuando usted va a una tasa aeroportuaria, cuando usted va saliendo de viaje y usted se monta, antes de montarse a un avión, usted tiene que pagar una tasa. Usted recibe inmediatamente la contraprestación, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted se monta en el avión. Y como yo les estaba indicando anteriormente, no así como el caso del impuesto sobre la renta o el impuesto al valor agregado, donde se va a ver el beneficio posteriormente a través de qué, de los sueldos de los empleados públicos. Si nosotros no tenemos una estructura de pagos adecuadas a nuestros funcionarios, ¿qué va a haber? Una mala calidad, por ejemplo, en la educación. Perdón, una mala calidad en las prestaciones de servicio, una mala calidad, nosotros no queremos que nuestros hijos estudien en unas escuelas donde no estén motivados los profesores, las maestras, ¿sí? Entonces, todo esto, nosotros queremos una seguridad social, nosotros debemos que contribuir con el pago de qué, de lo que se le va a pagar al policía, al guardia nacional, a las personas que el Estado le confía nuestra seguridad personal. Entonces, nosotros queremos también tener una seguridad social en cuanto a la salud, que queremos tener buenos hospitales, pues debemos nosotros contribuir con el pago del agua, de la luz, para tener unos buenos servicios. ¿Y que nosotros estamos esperando? Que el Estado también invierta esos impuestos, ¿sí? Lo que nosotros estamos pagando por esa cantidad, por esos conceptos. Entonces, de esta manera vemos que todo es una cadena que nos obliga a nosotros a contribuir con esos gastos públicos, ¿ok? De allí nace lo que es el derecho tributario. El derecho tributario es la norma, ¿sí? Es una parte, es un pedacito del derecho que va a regular esas obligaciones tributarias. ¿Entre quienes se va a nacer las obligaciones tributarias? Bueno, por un lado tenemos el sujeto activo, y por el otro lado tenemos el sujeto pasivo. El sujeto activo, ¿quién es? El Estado venezolano. El sujeto pasivo es aquel que está obligado a pagar el impuesto correspondiente, el tributo correspondiente, perdón. Eso lo hace, ¿qué es lo que lo obliga a él? Bueno, la norma que está establecida. ¿Y quién es el que establece la norma? Valga la redundancia, pues el sujeto pasivo. Entonces, él es el que tiene ¿cómo se llama? La facultad
y por su carácter de imperio puede obligar al sujeto pasivo a que contribuya con el pago del impuesto. De allí es que nacen las instituciones que tenemos y que ellas a su vez van a contar con un aparato policial o un aparato de Guardia Nacional que respalda a las actuaciones de los funcionarios cada vez que ellos salen a la calle. Entonces, para cuidar su integridad y para darle respeto a esos organismos que se encargan de cobrar los impuestos. Para ello también se crea toda una estructura a través de fiscales, a través de sanciones que conllevan a la obtención de una manera voluntaria del sujeto pasivo en la contribución, en el pago del impuesto correspondiente. Ahora bien, nosotros sabemos que existe una norma que se rige a través de una pirámide, como los que han estudiado derecho, tenemos la pirámide de Kelsen, donde está en el icono, en el cono, en el ángulo de la base del triángulo, vamos a encontrar a la Constitución Nacional. De allí que una de las ramas del derecho tributario, o sea, el derecho constitucional. Nuestra Carta Magna, ella va a establecer los artículos que son necesarios para obligar, para hacer entender a la persona para hacer comprender al ciudadano cuál es la cultura que debe tener. Allí, si usted no está consciente de que usted está obligado, usted tiene que leer la Constitución Nacional, donde le van a establecer la obligatoriedad del pago de los impuestos. ¿Ok? Vamos a conseguir también el derecho tributario sustantivo. Estos son algo de lo que yo les puedo ir resumiendo, de lo que se les subió en la plataforma a ustedes, estimados alumnos. Allí vamos a hacer un pequeño repaso de lo que está contenido en la plataforma. Les agradezco que ustedes puedan leer la información, ya que de allí vamos a sacar preguntas claves para el examen. Ok, otra de las ramas del derecho tributario es el derecho sustantivo material. ¿Qué es el derecho sustantivo material? Es la norma en sí, o sea, son la compilación de normas de leyes que están establecidas y que me dicen a mí, bueno, esto es el impuesto de valor agregado, entonces yo compro el impuesto y el reglamento del IVA. Esto es el impuesto sobre la renta, entonces voy a comprar la ley de impuestos sobre la renta, el reglamento del impuesto sobre la renta, los decretos de retenciones de impuestos sobre la renta, ¿ok? Entonces, todo eso es el derecho tributario sustancial o derecho tributario material. Ahora bien, ¿cuál es el derecho? Dentro del derecho tributario también está el derecho tributario penal. ¿Qué se encarga el derecho tributario penal? Bueno, como su nombre lo indica, es el sancionar el no cumplimiento de las obligaciones tributarias establecidas en la norma. ¿Ok? Entonces, allí es donde nosotros vamos a ver el derecho tributario penal. También vamos a encontrar el derecho tributario procesal. Ahora, cuando se hace una relación entre sujeto activo y sujeto pasivo, ¿qué es lo que nace allí? Una obligación, ¿ok? Hay una norma que me dice a mí, si tú haces esto, tú estás obligado a hacer aquello y aquello. Entre las obligaciones, ¿cuál va a estar? La más importante, están las obligaciones de hacer y las obligaciones de pagar, ¿ok? Por ejemplo, una obligación de hacer, bueno, usted tiene que tener sus libros al día, usted tiene que, tiene obligaciones de colaborar con la administración tributaria, ¿ok? Permitiendo las fiscalizaciones respectivas en su actividad, en su local. Ajá. Y están las obligaciones de pagar. Entonces, cuando yo no estoy conforme como sujeto pasivo ante la obligación que me impuso el sujeto activo, hay unas controversias, ¿ok? Hay disparidad, entonces nosotros nos vamos a qué? Ahí en esas relaciones jurídicos tributarias. Hay una controversia, entonces, ¿quién dirime eso? A través de un procedimiento, ¿sí? A través del procedimiento que establezca el derecho tributario procesal, ¿ok? Entonces allí nosotros vamos a recurrir a través de los recursos jerárquicos, a través del recurso contencioso. ¿Qué es eso? Bueno, es el derecho
ejercido por el sujeto pasivo, el sujeto obligado ante la administración tributaria en ocasión a qué? Al levantamiento de un reparo, al levantamiento de una multa o por un deber formal. Entonces la persona dice, no, mira, yo voy a meter un recurso que es jerárquico ante la división jurídico-tributaria del CENIAT o voy a meter un recurso jerárquico ante la visión jurídico de la municipalidad, de la alcaldía y así sucesivamente, ¿ok? Dependiendo si es un impuesto nacional o un impuesto del Estado, un impuesto municipal, dependiendo de dónde sea, quién, el órgano que lo haya emitido y el funcionario que haya estado ejerciendo sus funciones y levantando un ante reparo o una sanción. Entonces yo como contribuyente, yo digo, no, yo no estoy de acuerdo con eso, entonces yo voy al derecho procesal para que busco a mi abogado para que me represente y diga, no, eso no es así, yo sí tenía los libros en el establecimiento, yo sí los tenía al día, yo sí cumplía con la facturación, yo tengo mi licencia de licores al día, en fin, la persona tendrá el derecho de que de defenderse como ella más lo estime necesario, pero eso no es que yo voy a hacer un escrito, yo tengo que presentar pruebas. ¿Por qué? Porque la administración tributaria se prepara continuamente para que para poder establecer levantar esas sanciones. Y ellos estudian, ¿sí? Al contribuyente, estudian sus libros, estudian su contabilidad y dicen, bueno, por aquí falló el contribuyente. Entonces, la persona debe saber muy bien cómo puede refutar esos argumentos de la administración tributaria. Y eso se hace a través del proceso del derecho tributario procesal. ¿Ok? El tributo. ¿Qué es el tributo? Ustedes dirán, pero ¿qué es el tributo? Bueno, el derecho tributario estudia el tributo. El tributo se podría decir que tiene una división que vamos a encontrar como impuestos, como tasas y como contribuciones, ¿ok? Cada una es diferente a la otra. Como yo les explicaba anteriormente, hay unas que van a tener la contraprestación inmediata del servicio. Usted paga una tasa y usted una vez le entregan una forma para que vaya a cancelar el impuesto correspondiente en el banco. Usted paga una tasa aeroportuaria una vez se monta en el avión, ¿ok? Pero hay otros impuestos que no, hay otros impuestos que usted cancela y se ve posteriormente el beneficio, ¿sí? A través de la inversión que puede hacer el Estado venezolano en obras públicas, en reparaciones y mantenimientos de vías públicas, de hospitales, de semáforos, de parques, de estructuras deportivas. Y hay otras que son para, como les explicaba anteriormente, para el pago de lo que es la parte del tren, ¿sí? De las personas que trabajan en el Estado venezolano. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de sujeto activo, ¿de quién nos estamos refiriendo? Estamos refiriéndonos al Fisco Nacional, no estamos hablando del Ministerio de Finanzas, estamos hablando de quién, del CENIAP, ¿ok? Y cuando hablamos de sujeto pasivo, ¿a quién nos referimos nosotros? Al contribuyente, al responsable, al que es responsablemente solidario de hacer cumplir las obligaciones tributarias. Estamos hablando del agente de retención, estamos hablando del agente de percepción. Es decir, puede ser el dueño de una empresa es un responsable, sí, es un responsable, ¿ok? Él es un contribuyente, pero también puede ser el gerente, el administrador, el contador. Son personas que obligan a la compañía, a la empresa, a la fundación, a la asociación, ante los entes públicos nacionales, estatales o municipales. ¿Ok? Entonces, todo aquel que representa una compañía, una empresa, establecida de una manera X a través del Código de Comercio y que lo obliga a, ya cuando usted se inscribe en el RIF, ya usted es como nace su cédula, ahí le estás diciendo a Venezuela, mira, ya yo nací como contribuyente, ya yo voy a empezar las obligaciones a partir del día tal. Entonces, ese RIF, el registro de información fiscal, aunado al registro de comercio, al registro mercantil, nos van a dar a nosotros
una pista como funcionarios de la administración tributaria de empezar a requerir a partir de esa fecha constitución los recaudos que se necesitan tener en el establecimiento que tenga el contribuyente y lo cual lo obliga a él a tener una cantidad de obligaciones tributarias, valga la redundancia, tales como ya le hemos dicho, tanto la llevada de libros como el pago de los respectivos impuestos, ¿ok? Ajá. Entonces, ¿quién es el agente de percepción? Son figuras que se van creando, igual que el agente de retención, figuras que se establecen en la norma y que el Estado designa, ¿para qué? Para que ellos sean los que recauden un impuesto determinado y que sean los obligados a llevar la relación de cobro y enterar a su vez a los medios, ¿verdad? Al banco que establezca la norma de ese impuesto que se recaudó, que se percibió. ¿A cuenta de qué? De terceros. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que definitivamente no va a llevar la relación de una manera adecuada del impuesto. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado? Bueno, yo voy a designar un tercero para que haga por cuenta de esta señora que está vendiendo productos, vaya a hacerle sus respectivas retenciones y percepciones de impuestos y yo, a su vez, yo como agente de percepción me obligo a enterarle al Fisco Nacional el impuesto que la señora debe haber enterado, ¿ok? Yo se lo cobro a ella, yo se lo retengo a ella, ¿sí? Sea que me preste un servicio profesional y entonces yo le vaya a retener el impuesto sobre la renta, por ejemplo, y yo me obligo como agente de retención a enterar durante cierto periodo de tiempo, los primeros días, dependiendo de mis calendarios, dependiendo de lo que establezca la ley, de pagar esos impuestos correspondientes, esas retenciones. Y a su vez, si esa persona también es vendedor, ¿verdad? De IVA, pero a mí me designan como agente de percepción, entonces yo tengo que también llevar una relación de lo que le voy a percibir por el IVA y también voy a estar encargado de qué? De enterar eso al Fisco Nacional. Todas esas son relaciones que yo tengo que participar, estoy obligada como sujeto pasivo. Entonces, ¿qué hace después la administración? La administración te va a chequear las declaraciones si las enteraste y declaraste, declarar y pagar dentro de la fecha y los lapsos que estableció el Estado venezolano, estableció la administración tributaria. Si yo entero, si yo deposito ese dinero fuera de los lapsos, ¿qué me va a generar a mí? Unas multas, y no solamente la sanción, sino también los intereses moratorios, en dado caso que me haya dado, por supuesto, a pagar las planillas. Entonces, todo eso está regularizado por allí, por la norma. Nosotros cuando somos sujetos pasivos debemos tomar en cuenta si nosotros somos exportadores o somos importadores, qué tratados hay de Venezuela con otros países, ¿sí? ¿Qué disposiciones constitucionales existen? ¿Cuáles son las leyes con fuerza de rango de ley? Hay decretos que también me obligan a mí. Hay providencias administrativas que me obligan a mí como sujeto pasivo a cumplir obligaciones tributarias. Entonces nosotros tenemos que estar al día, ¿sí? Con las leyes, con las normas, las providencias administrativas que van saliendo, los decretos, porque no solamente la ley general o el reglamento es el que me va a mí establecer la obligación tributaria, sino también normas especiales que se van generando dependiendo de la necesidad que existe en el momento de recaudar. Entonces, bueno, vamos a hacer este decreto o vamos a emitir este reglamento, vamos a emitir esta provincia administrativa, ¿ok? Entonces, es también importante, por ejemplo, en el caso de las municipalidades, en las alcaldías, ¿quiénes lo rigen a ellos? Las ordenanzas. Entonces, hay que estar leyendo cuáles son las ordenanzas que están vigentes a través de sus respectivos consejos legislativos, son los que ellos van a promulgar determinadas ordenanzas que son las que van a regir en sus municipios, ¿ok?
En cambio, no así el CENIAL. El CENIAL tiene que estar pendiente de todo lo que son provincias administrativas, lo que son tratados, acuerdos, y no solamente eso. El CENIAL cuenta con una gerencia a nivel nacional, una gerencia jurídico-tributaria, que ella también emite dictámenes que son, y doctrinas que son vinculantes en el momento de una decisión, ¿ok? Están las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, están las decisiones también de los diferentes tribunales que hay a nivel nacional, contenciosos tributarios, que también en caso de una observación, de una decisión, puede ser que el contribuyente o la administración tributaria tengan en cuenta esas decisiones para ejercer las acciones respectivas. En la materia tributaria pueden regirse, ¿sí? Los procedimientos ya con una relación previa de lo que se haya podido decidir. Pero nosotros debemos estar estudiando continuamente, ¿ok? Porque nosotros tenemos que tener la conciencia de que debemos estar continuamente actualizándonos, debemos pagar los impuestos correspondientes, pero nosotros no podemos darle todo el peso también a la administración tributaria, ¿ok? Nosotros, nuestros derechos como contribuyentes están en la norma, ¿sí? Nosotros no nos podemos salir de allí. Hay normas que nos van a beneficiar y hay normas procedimientos que le van a beneficiar a la administración tributaria. Entonces nosotros debemos tener en cuenta todo eso si estamos en una parte o estamos en la otra, ¿ok? Tenemos, como les explicaba anteriormente, quien ha estudiado Derecho o está estudiando Contaduría Pública, tal vez ha pasado por alguna materia como Introducción al Derecho, en la cual se nos explica la pirámide de Kelsen, que es la que rige a nivel nacional las normas que existen, las normas tributarias. Entonces hay una jerarquía de normas que nos van a nosotros a llevar a tener una idea de qué debemos nosotros utilizar, qué norma debemos utilizar para ejercer un recurso, ¿ok? Lo primero que tenemos que usar al hacer un recurso tributario, un recurso jerárquico, en caso de que yo no esté de acuerdo con una decisión de la Administración Tributaria, es la Constitución Nacional, como yo les decía anteriormente, ¿ok? Están las normas constitucionales. Después vamos a encontrar el Código Orgánico Tributario, también es una norma especial que debemos tomar en cuenta, que es la que rige a nivel de todo lo que es en materia tributaria, tanto municipal, perdón, estatal y municipal. Están las leyes especiales, están las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, están las leyes de aduana, está la ley del IVA, la ley de sucesiones, de impuestos sobre sucesiones, donaciones de más ramos conexos, está el impuesto sobre la renta, la de fósforo. Está por debajo de todas esas leyes, después que tenemos la Constitución y tenemos las normas ordinarias, el Código Orgánico y tal, tenemos ya en la parte, en la base ya de la pirámide, vamos a encontrar los decretos, los reglamentos, los instructivos, las providencias, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que nosotros debemos tomar en cuenta. ¿Cuáles son las normas de acuerdo a la jerarquía que vamos a usar para interpelar una decisión? Ok, en Venezuela, para hablar de la jerarquía de las normas, es necesario distribuir los distintos instrumentos que la contienen los siguientes tipos, que han de entenderse en sentido decreciente: normas constitucionales como tratados, convenios internacionales en materia de derechos humanos, cuando conservan derechos y garantías más generosos que los previstos en el texto magno. ¿Ok? Entonces es importante, si hay una norma internacional que me sirva a mí y que contemple más cosas que mi carta constitucional y que yo pueda usar, entonces yo voy a traer ese tratado para ser sometido en algún recurso que sea de interés particular. ¿Ok? ¿Cuáles son los principios de las normas tributarias de la Constitución vigente? Nosotros debemos tener en cuenta que los tributos hay uno de los principios que son fundamentales en todo lo que son tributos. Dijimos que los tributos son los impuestos, tasas y contribuciones, ¿ok? Está una llavecita y podemos decir el tributo se divide en impuesto, tasa y contribución. Entonces, los tributos tienen una característica
que son generales. Yo no le puedo imponer un impuesto a Pedro Pérez solamente. No, yo le impongo un impuesto como Estado a todo el mundo, ¿ok? Porque para eso es un principio de los impuestos, un principio de los tributos, un principio es que la generalidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros en la Carta Magna, repito, traigo otra vez el primer punto de cuando empezamos la conversación, establece la Constitución que todos los ciudadanos están obligados a contribuir con el gasto público. Entonces, por eso dice que hay un principio que es de los tributos, que es la generalidad. A todo el mundo se le impone un tributo, ¿ok? Hay excepciones, sí hay excepciones, pero para poder haber una excepción tiene que haber una exención o una exoneración. Y eso lo hace. La exención se establece en una ley, ¿ok? Y la exoneración se establece en qué? En a través de un decreto presidencial. Eso serían unas excepciones a la regla, ¿ok? Pero en realidad todo el mundo está obligado a qué? A contribuir con los impuestos. Entonces, es un principio de la generalidad. Hay otro principio muy importante de los tributos, que es la progresividad y capacidad contributiva. Dependiendo de hay un principio, ¿verdad?, de justicia que va a tratar de que haya una justa distribución de los impuestos, ¿sí? De las cargas públicas. Entonces, dependiendo a ese principio de progresividad, al que más gana es al que se le va a cobrar más impuestos. Al que menos gana es al que menos se le va a cobrar impuestos. Entonces, todo es de manera progresiva. De allí, por ejemplo, podemos decir el impuesto sobre la renta, ¿sí? Mientras más dinero usted generó, ¿por qué? Porque usted tuvo más capacidad para producir, entonces usted va a contribuir con una tasa mayor que el que menos produjo ingreso, el que menos obtuvo ingreso. Otro de los principios de los tributos es la legalidad. Yo no puedo aplicar un principio, ¿verdad?, de confiscatoriedad. No, yo no voy a meterme a ser voraz, a tratar no, yo voy a cobrar algo que está establecido en la norma. Yo no me puedo poner a inventar, no me puedo poner a inventar en qué, en cobrar algo que no esté establecido en la norma, porque si no sería algo confiscatorio y nosotros nuestros principios tributarios no son confiscatorios, ¿ok? No son bueno, vamos a embargar la finca, vamos a embargar la empresa, vamos a embargar los bienes muebles, lo que es la maquinaria de producción. No, sino yo me limito a lo que está establecido en la ley. Si en la ley me dice a mí, usted como comerciante, usted vendió estos alcoholes, usted está ejerciendo una actividad económica y por lo tanto usted tiene un precio de venta y ese precio de venta, que es esa base imponible, usted le va a cargar ya usted con todos sus costos y sus beneficios, sus utilidades. Después de eso, usted le va a cargar un impuesto y ese impuesto es el que usted va a enterar a la administración tributaria. Yo me tengo que limitar que en verdad ese alcohol se haya facturado y que el impuesto esté establecido en la norma con el porcentaje establecido se le haya cobrado a la persona, ¿verdad? Al cliente a su vez el contribuyente lo haya declarado y lo haya enterado dentro de las fechas, ¿ok? Yo no voy a decir, bueno, yo este alcohol, a mí no me parece que él tenga que pagar un bolívar de impuesto o 2 bolívares de impuesto. No, a mí me parece que ese alcohol tiene que pagar 1000% de impuesto. Entonces, ya ahí yo estaría, ¿verdad? Como sujeto activo inventando y estoy excediéndome de la norma, lo cual no es adecuado. Entonces ya yo estaría confiscando una cosa que no debe ser, no se debe actuar así de esa manera, ¿ok? Bueno, la obligación tributaria en todo impuesto, en todo tributo, debe haber una obligación que es
es la obligación que tiene el sujeto pasivo, como les decía anteriormente, es un vínculo que nace entre un acreedor y un deudor tributario, ¿ok? El Estado y la persona del deudor tributario. ¿Nació por qué? Porque así lo estableció, se generó un hecho imponible establecido en una norma X, de una vez el Estado le pone el ojo, sí nació la obligación tributaria. Bueno, allí estamos resumiendo un poco lo que es la guía, lo que está en la plataforma, de una manera visual. No sé si tienen alguna pregunta. Estaremos en el transcurso de la semana, ya tendrán sus evaluaciones, su respectiva primera evaluación del módulo 1. Ya como yo les decía anteriormente, en la presentación de bienvenida a la materia, al curso, son 4 módulos de un 25% cada uno y que hace un total de un 100%. Esperemos que todo se haga, las participaciones de ustedes se hagan de una manera masiva dentro de las fechas, porque le podremos aplicar a nivel de lo que estamos explicando aquí de tributos, ¿sí? Nosotros montamos unas obligaciones, ustedes cuando ya nace la obligación para ustedes es cuando ya tienen la evaluación en la plataforma. Eso genera una obligación tributaria para ustedes, ¿sí? Que sería que responder a los exámenes dentro de las fechas correspondientes, ¿ok? ¿Y qué es lo que le pasa al sujeto pasivo cuando no declara dentro de la fecha? Lo que a usted le pasará cuando usted no hace la evaluación dentro de la fecha. No hay plazo, hay sanción. Esa nota quedará omitida, al igual que el contribuyente no presentó la declaración, hay sanción, ¿sí? Hay sanción monetaria. En el caso de ustedes hay sanción de omisión de nota y entonces eso le va a rebajar a usted el promedio. Entonces procuremos participar, procuremos si tienen alguna duda, me lo pueden hacer llegar a través del correo interno, por favor, de la plataforma de las materias. Y entonces con mucho gusto, pues yo les estaré tratando de responder sus dudas, inquietudes, ¿ok? Vamos a darle tiempo a lo que es la contestación de las preguntas, porque sabemos, bueno, que de repente pueden tener problemas técnicos de luz, de internet en sus casas o en sus domicilios, donde ustedes ejecutan, llevan a cabo las tareas. Entonces, ustedes pues se les va a dar un plazo para qué, para que ustedes puedan responder eso. Bueno, hasta aquí los he acompañado. No hay dudas, por ahí no he visto Buenas tardes, participación. profe. Hola, ¿con quién hablo? María José. Hola, María José, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, pero una pregunta. La primera evaluación es un cuestionario, una evaluación, o sea, un examen. Sí, son puros exámenes que les voy a montar. Hay algunos que son de verdadero y falso, hay otros que son de desarrollo, hay otros que son de infografía. Dependiendo de cómo vea yo la materia, voy a tratar Ok. de hacerlo lo más simple posible, ¿sí? Para que ustedes puedan responder la evaluación de la mejor manera, ¿ok? Ah, listo, muy bien. Está bien. Ujú. Bueno, hemos culminado, María, y los demás participantes que estén en la línea. Entonces, ha sido un placer. Muchas gracias, profesora. Hasta luego. Que estén muy bien. Feliz tarde.